Hola, buenas noches. Gracias por estar conectados el día de hoy, 27 de junio del año 2023. Este, Buenas noches a los alumnos que están en tiempo y forma en esta sesión, donde vamos a continuar con nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana, donde vamos a ver de manera muy generalizada lo que viene siendo el capítulo número 20 y 21 de lo que viene siendo nuestro curso de Contabilidad 2. Antes de iniciar con la clase, me voy a permitir hacer los siguientes comentarios. Por ahí el día de ayer creo, antier, no ayer, por ahí les mandé un correo masivo a todos los alumnos de Contabilidad 2, donde por parte de la Universidad Ciudadana se nos dio la instrucción de aperturar una semana más lo que viene siendo el examen parcial. Si ustedes recuerdan, el examen parcial estaba programado para que terminase ayer en la noche. Sin embargo, nos pidieron que lo extendiéramos una semana más, por lo que este comentario va dirigido a todos aquellos alumnos que por alguna razón no lo pudieron presentar. Se les informa que el examen va a estar abierto hasta el próximo lunes 3 de julio, ¿ok? Para aquellos, reitero, alumnos que no lo pudieron presentar en tiempo y forma, y por lo cual la universidad nos está solicitando que aperturemos dicho periodo. Un segundito, por favor. Por otro lado, les comento lo siguiente. Si recuerdan por ahí, yo les mencionaba en la penúltima clase previo al examen parcial de que había por ahí unos alumnos pendientes de evaluar ciertas tareas. Les informo que las tareas ya han sido evaluadas, salvo los alumnos que voy a comentar. Si recuerdan, les comentaba yo que no sabíamos, como la plataforma es nueva, que ahora cuando incorporamos ahora sí que una actividad en formato Moodle, pues obviamente no tiene que tener ningún carácter especial, inclusive ni la letra ñ. Entonces por ahí creo que la mayoría sí corrigió ese detalle para la segunda clase, pero hubo unos alumnos que no. Les voy a mencionar de manera muy general qué alumnos faltan de entregar, o más bien dicho, que sí me mandaron sus tareas, pero que no puedo aperturar yo el archivo para poder evaluarlos. Entonces a esos alumnos les pido de la manera más atenta que por favor me lo manden al siguiente correo para poder evaluarlo: israel.quintero@ucnl.edu.mx. Repito, israel.quintero@ucnl.edu.mx. Mándenmelo por correo para yo poderlo evaluar y que no les vaya a afectar en su calificación final. Como quieran, un ratito más les voy a mandar un mensaje puntual a cada uno de ustedes. Para el caso de libros de contabilidad, le pediría que me lo mandara a María Teresa Rodríguez Delgado, Liliana del Carmen Pérez Córdoba, María del Carmen Mendoza Guzmán y Gabriel de la Rosa Contreras. Esos 4 alumnos están, o sea, vaya, sí incorporaron su tarea, pero no la puedo ver para evaluarla. Así como también Ariel Alberto González Sevilla. Y para el caso de asientos de ajuste solo son 2 alumnos: Elsa Joana Carrizales Maldonado y también Gabriel de la Rosa Contreras. Esos son los alumnos que están pendientes de evaluar esas 2 tareas, que como les mencioné en las clases pasadas son en formato Moodle. Cuando son ahora sí que en formato autoevaluables o SCORM, pues ahí no hay tanto problema porque en automático se contesta la tarea, ¿ok? Por otro lado, también comentarles que esta semana vamos a tener 2 actividades. Una que tiene que ver con estos 2 capítulos que vamos a mencionar el día de hoy, que es el capítulo 20 y 21, y en el cual va a ser un formato autoevaluable o SCORM que consta de 10 preguntas para que por favor lo contesten. Va a estar disponible del día de ayer y hasta el próximo domingo 2 de julio en la noche para que me hagan el favor de contestarlo, y un foro que habla de los asientos de ajuste, nada más para reafirmar un poquito el tema que vimos previo al examen parcial, que es el tema de asientos de ajuste. No sé si tengan algún comentario de esto, o si no, ya para iniciar con la clase del día de hoy. Por favor, abro los micrófonos. Buenas noches, maestro. Hice ya el score, pero solo vienen 5 preguntas, no vienen 10. Bueno, ahorita lo revisamos, porque técnicamente deben de ser 10, pero bueno, ahorita lo revisamos, y si no se corrige, no se preocupe y se les daría un tiempo adicional. No recuerdo ahorita exactamente, pero bueno, lo revisamos, ¿ok? ¿Algún otro comentario?
respecto a lo que acabamos de mencionar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Discúlpenme los alumnos que entraron después de las 9 de la noche. Generalmente la sesión siempre la iniciamos a las 9 y entiendo que pues hay situaciones que nos impiden entrar en tiempo y forma, solo que no los puedo admitir hasta que me dé la opción aquí el Meet de poderlos admitir, por eso se tardó un poquito en recibirlos, ¿ok? Ahorita mencionábamos algunos temas que van a quedar grabados en esta sesión. A grosso modo, no sé si alguien tenga algún, de los que ya estaban conectados, alguna duda de lo que vimos, sino para iniciar con la clase. No solamente, profe, en el Scrum, casi en todos los que nos han puesto son 5 preguntas. Ok, sí, ya mencionaba por ahí una alumna, se va a revisar y en dado caso de que se tenga que incorporar otro, bueno, se incorpora porque yo estoy entendido que eran 10 preguntas, si son 5 está bien, son 5 preguntas, pero se revisa y como quiera yo les mando un correo masivo para confirmar, ¿ok? Y en dado caso, pues se les da un poquito de extensión de tiempo. Muy bien, entonces son 3 puntos, son 2 tareas para esta semana, Score y Foro. Solicitarles nuevamente que para la próxima semana que tengamos nuestra siguiente actividad que va a ser en formato Moodle, que vamos a hablar del capítulo número 22 que habla de los sueldos y salarios. Sí, por favor, consideren no poner un carácter especial y letra ñ para poder evaluar, y que aquellos alumnos que mencioné me manden vía correo su tarea para evaluar. Ok, ahora sí vamos a iniciar. Nada más, por favor, confírmenme si se puede ver de manera clara la presentación, que estoy por proyectar. Un segundito. Alguien por ahí puso en el chat, sí, la idea es que lo manden por correo. Mándenlo por correo y obviamente pues yo ya voy a entender que es el mismo archivo que está dentro de la plataforma, pero sí les pido mucho que para la próxima ocasión sí revisen mucho el tema, no le pongan puntos, ni comas, ni diagonales, ni letras señas, ni signos de interrogación, para que no tengamos problema al momento de aperturar el archivo. Confirmen por favor algún alumno si se ve bien la presentación ya para iniciar con la clase del día de hoy. Sí. Sí. Ok. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a ver de manera, este capítulo son un poquito extensos, sin embargo los tratamos de resumir de una manera que podamos abarcar todos los puntos necesarios para ver el capítulo 20 y 21. Ya yéndonos un poquito para atrás a lo que hemos estado viendo en la primera parte del curso, mencionamos algunos conceptos muy genéricos de lo que viene siendo la contabilidad, más bien dicho, desde el curso de contabilidad 1 para este curso de contabilidad 2 iniciamos viendo un tema muy particular ya de manera operativa, que son las mercancías en tránsito. Vimos cuál es la línea de tiempo del registro de las operaciones contables de una empresa u operaciones financieras a través de los diferentes libros contables que se llevan a cabo en las empresas y que también llevan algunas personas físicas. Vimos el tema de las cuentas colectivas y de control, cómo se manifiestan dentro de lo que viene siendo el documento denominado balanza de comprobación, y que aquellas cuentas colectivas de control nos sirven para agrupar de manera, ahora sí que más analítica, diferentes subcuentas o subcuentas dependiendo del volumen de operaciones y del giro que tenga una empresa. Y previo al examen parcial vimos lo que viene siendo los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste no es otra cosa más que aquellos asientos de revisión previa a la presentación de los estados financieros, donde nosotros tenemos que ahora sí que asegurarnos que no se nos esté pasando ninguna operación que vaya a afectar de manera sustancial las cifras que se plasmen en los estados financieros. Si lo queremos ver en una línea de tiempo, yéndonos un poquito el tema de los libros de contabilidad, y si tuviéramos que registrar operaciones, es tan sencillo como se registran las operaciones en el libro de diario, se traspasan al libro de mayor, del libro mayor se hace el traspaso, lo que viene siendo la balanza de comprobación, se hacen los asientos de ajuste, y después de los asientos de ajuste se genera lo que viene siendo la balanza de saldos ajustados. Y ahora sí, con esa balanza de saldos ajustados o cuentas de mayor previa contabilización de dichos asientos de ajuste que mencionamos, como lo que vienen siendo ajustes a caja, ajustes a la cuenta de mercancías, de deudores diversos, de bancos, de proveedores,
de depreciaciones, de amortizaciones, etcétera, inclusive de algunos gastos, pues ya procedemos a lo que viene siendo la elaboración de los estados financieros. El día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo el cierre anual de operaciones. Yo les comentaba en un principio del curso que cuando las empresas, el cierre anual de operaciones lo tenemos que hacer desde un punto de vista fiscal. Hay que recordar que tanto personas físicas con actividad empresarial o personas físicas de diferentes regímenes, las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual a más tardar el día 30 de abril del año siguiente del ejercicio que se trate. Caso específico para el 2023, las personas físicas tienen hasta el 30 de abril del 2024 para presentar dicha declaración, que ahorita nos vamos a enfocar únicamente como ejemplo al tema de las personas físicas con actividad empresarial, que ya mencionamos en libros de contabilidad, que es prácticamente una empresa, pero con un solo propietario y que obviamente tiene las mismas obligaciones de libros contables que una persona moral porque realiza una actividad empresarial como tal, aunque no esté constituida por dos o más socios en un documento que se llama acta constitutiva, como en el caso de las personas morales. Obviamente, cuando hablamos de un ejercicio fiscal, nos referimos a que tenemos que hacer un cierre anual de operaciones desde el punto de vista contable, pero que nos impacta en varios frentes. Uno es en la parte financiera, es decir, que las decisiones que se vayan a tomar con ese cierre de operaciones sean las adecuadas, que no se nos esté escapando ninguna operación y ninguna situación relevante dentro de la operación de la empresa, sobre todo desde el punto de vista administrativo. Y obviamente también que ese cierre contable y financiero nos ayude, reitero, a tomar decisiones correctas, pero también que nos sirva para la correcta determinación de los impuestos. En el caso de las personas morales o personas que están constituidas por dos o más socios, la declaración anual se presenta más tarde del 31 de marzo del año siguiente que se trata. En este caso, si estamos hablando que es el ejercicio fiscal 2023, pues tenemos que presentar nuestra declaración anual el 31 de marzo del 2024. Para eso nos sirve este cierre anual de operaciones. Obviamente hemos mencionado que la información financiera se va revisando de manera mensual, la información contable se revisa de manera mensual, de manera que se vayan tomando decisiones y tanto con el estado de resultados como con el balance general, y aunque no lo estamos mencionando aquí, otro reporte que se conoce como estado de flujo de efectivo, pues ir tomando decisiones que sean las más adecuadas para la empresa. Pero al final todo se reduce a que cuando se hace un cierre anual de operaciones es cuando ya se va en un momento dado a repartir dividendo para los socios, se va a presentar el impuesto definitivo del pago anual de ICR que nos puede quedar a favor o en contra en la declaración, que se van a tomar decisiones de hacer actas extraordinarias para hacer aumentos de capital, que se va a invertir, que obviamente se puede hacer de manera mensual, pero esto se hace ya conforme a un cierre de ejercicio. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ese tema del cierre anual de operaciones y mencionar de manera muy macro qué actividad contable se lleva a cabo para hacer ese cierre anual de operaciones, ¿ok? A eso se refiere de manera muy macro esos dos capítulos. ¿Qué objetivo tenemos? Conocer el proceso de cierre anual de operaciones. El cierre anual se hace como fruto o consecuencia de todas las operaciones que hacemos cada periodo del ejercicio fiscal. Cada periodo del ejercicio fiscal se refiere a cada mes del año fiscal, ¿va? Periodo es mes y ejercicio es un año. Y conocer el proceso de la práctica contabilidad que se lleva a cabo para poder cerrar de manera correcta un ejercicio. Ahorita yo se los hemos mencionado muchas veces y sobre todo ustedes que van para el área de informática administrativa, el SAT cada vez tiene más regulación sobre las empresas y obviamente la parte de la contabilidad electrónica y de los software electrónicos que nos ayudan a registrar nuestras operaciones ha tenido pues ahora sí que una relevancia muy grande. Nosotros como contadores, como administradores, como licenciados en informática administrativa tenemos que conocer que si ahorita, por ejemplo, alguien nos emite una factura por la compra de mercancía, el SAT ya tiene esa información a través del famoso CFDI o comprobante fiscal digital por internet, que no es otra cosa más que una factura, pero ahora como es electrónico, ellos saben en el momento que nosotros hacemos una operación, porque ellos nos dan unos sellos para poder timbrar esas facturas. Si no se timbran esas facturas, pues obviamente nuestros proveedores no nos nosotros no le vamos a pagar a nuestros proveedores. Si nosotros emitimos una factura para nuestros clientes, también el SAT ya está enterado de dichas operaciones y a grosso modo ese es el tema de la contabilidad electrónica.
También existen otras operaciones en las cuales el SAT ya está un poquito muy inmiscuido, como en el caso, creo que lo mencionamos la vez pasada, de lo que vienen siendo los recibos de nómina. Anteriormente, los que ya estamos un poquito más añejos o ya somos más vintage, pues recordemos que eran recibos de nómina impresos, en los que ahí se determinaba cuánto era nuestro salario, cuáles eran nuestros impuestos, que ese tema está bien interesante y lo vamos a ver en la siguiente clase. Cuáles corren a cargo del patrón, cuáles corren a cargo del trabajador y cuál es nuestro neto y qué es lo que nos depositan en nuestro depósito electrónico, en dado caso que nos hagan transferencia electrónica o que nos paguen con cheque o efectivo, etcétera. Entonces, es bien importante saber que ahorita la contabilidad está jugando un papel muy importante en las regulaciones fiscales y en la toma de decisiones por la veracidad y obviamente por la prontitud que tiene la información en materia fiscal. ¿Ok? Proceso contable. Después de concluir los 12 periodos del ejercicio fiscal, procedemos a hacer nuestro cierre anual de operaciones, que es lo que yo les mencionaba ahorita. Tenemos, ya después de haber ido revisando, imagínense que no hiciéramos cierres mensuales, pues solamente tendría, lo que no detectamos en enero, pues ya no lo vamos a detectar en diciembre. Entonces ahí podemos caer en una omisión, en una evasión, en un, vamos a decirlo hasta cierto punto, en un dolo, o simplemente en una omisión que no se hizo con dolo, pero que eso nos va a coadyuvar a que la autoridad nos diga, ¿sabes qué? Me reportaste tantos ingresos y timbraste tanto. Entonces, tenemos que ir muy de la mano la parte electrónica con la parte contable, con la parte administrativa para que ese cierre anual de operaciones esté correcto. Y a eso se refiere que después de estar revisando mes con mes la información, en el mes de diciembre, por eso en el mes de diciembre se hacen infinidad de asientos de ajuste, como el caso de los inventarios, a los que ya tienen experiencia laboral siempre dicen, oye, es que en diciembre tenemos inventario. ¿Por qué? Para verificar, como ya lo mencionamos, que la información que está en la contabilidad sea la misma que está físicamente en nuestro poder, revisar las conciliaciones bancarias, que no se haya pasado ningún registro y que lo que esté en conciliación de bancos realmente sea razonable y que no sea una operación que no esté registrada, que los clientes, que la cartera esté depurada, que no se nos haya, en el caso de los resultados, registrar una venta, registrar un gasto, registrar una nómina, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el proceso contable que se tiene que hacer y ahorita vamos a mencionarlo de manera muy genérica. Al terminar el ejercicio, una vez registradas todas las operaciones durante el mismo, el proceso contable que se debe seguir hasta el cierre anual de operaciones es el siguiente. Primero se formula la balanza de comprobación con las cuentas que aparecen abiertas en el libro mayor. Cuando hablamos de cuentas o de partidas abiertas, estamos hablando de cuentas que tienen un saldo. Es decir, ¿qué quiere decir que tienen un saldo? O sea, que, por ejemplo, haya saldo en la cuenta de clientes. Si ya son cuentas que son saldadas, es decir, que el movimiento deudor y el movimiento acreedor sea el mismo, y pues obviamente el saldo es cero, esa cuenta de mayor no va a aparecer en el balance general. No tendría caso poner una cuenta, por ejemplo, si la cuenta de clientes está en cero, ¿para qué le vamos a poner cliente cero? Simplemente en el balance general no vamos a mencionar esa cuenta. Únicamente se mencionan las cuentas que tienen saldo. Se verifica por medio de la balanza de comprobación que el registro de las operaciones se haya hecho respetando la regla de la partida doble. Como tal, la contabilidad es un tema relativamente sencillo para los que nos dedicamos a ello, pero también sí me gusta transmitir que la contabilidad se basa en una cosa bien sencilla, la regla de la partida doble. A todo cargo le corresponde un abono. Si el registro de nuestras operaciones, y obviamente dicho cargo debe de ser igual al abono, cuando es un asiento simple, cuando son asientos compuestos donde hay varios cargos y un abono o varios abonos y un cargo, a final de cuentas la suma del movimiento deudor y acreedor debe de ser el mismo para que se cumpla esta regla de la partida doble. Y obviamente si hacemos eso no vamos a tener diferencias de descuadre en nuestra balanza de comprobación. Si lo hacemos de manera manual tenemos que tener mucho cuidado de hacer los traspasos del mayor a la balanza, cosa que ya mencionamos en anteriores clases que ya no se hace. Para eso existen los software que en automático nos hacen los traspasos. Pero ¿qué pasa si ustedes registran una póliza, no sé, una póliza de ingresos, por poner un ejemplo, y dicen, voy a cancelar una cuenta por cobrar de un cliente si el cliente me pagó 100,000 pesos? El asiento contable que se tiene que hacer a grosso modo es cargo a banco, suponiendo que nos hayan hecho una transferencia electrónica, con abono a clientes. Aumentamos el activo circulante de bancos y disminuimos el activo circulante de clientes.
por 100,000 pesos. Pero ¿qué pasa si al momento de que yo registro la póliza nomás le pongo cargo a bancos por 100,000 pesos y guardo la póliza? Obviamente nada más está el movimiento de cargo o el movimiento deudor, pero no existe una contrapartida. La contabilidad es algo muy sencillo. Le pongo un lado y le quito del otro, cancelo de uno y le pongo al otro, de acuerdo a lo que ya vimos en el curso de contabilidad 1. Si eso llega a pasar, pues obviamente vamos a sacar nuestra balanza de comprobación y el sistema nos va a decir que la balanza está descuadrada. Y por default el sistema lo manda a una cuenta de cuadre para que nosotros verifiquemos dónde está ese error, donde no se está cumpliendo la regla de la partida doble, ¿ok? Entonces por eso dice que se verifica por medio de esa balanza de comprobación que el registro de las operaciones se haya respetado dicha regla contable, que es la principal en cualquier contabilidad comercial. Se comprueba que el saldo de cada una de las cuentas coincida con el de su mayor auxiliar correspondiente. Obviamente, si nosotros tenemos cuentas auxiliares y obviamente pues tenemos una cuenta colectiva de control, pues si tenemos el cliente A, B, C y D y cada uno es de 20, pues son 80,000 pesos en mi cuenta mayor. Reitero, eso es cuando se hace manual, ¿ok? Cuando colgamos o cuando damos de alta subcuentas o subcuentas de una cuenta colectiva de control, si al momento de que registramos nuestro catálogo lo hacemos de manera correcta, en automático se hace el traspaso, no hay necesidad. Si no se hace de manera correcta, por así decirlo, nosotros digamos que se cuelgue de manera correcta las cuentas, ahí es donde nos aparece que no está correctamente el traspaso de dichas cuentas. Se determina que los saldos de las cuentas se determina cuáles son los saldos de las cuentas que no coinciden con la realidad. Aquí tiene mucho que ver, siempre lo he mencionado, con el feeling, el conocimiento del negocio, la experiencia que tenga el administrador, el informático, porque conozco muy buenos informáticos e ingenieros que saben mucho de contabilidad, o el contador de las empresas para determinar si la realidad que está presentando esos saldos de mayor o el saldo de esas cuentas de mayor coinciden con la realidad. Un ejemplo muy sencillo, si el contador es el que se encarga de realizar la facturación, y por poner un ejemplo, en el mes facturó 2 millones de pesos, todo a crédito, y lo facturó el 30 de junio, y de repente saca su información los primeros meses de julio para verificar el saldo, y resulta que trae 4 millones, pues ahí ya en automático no está coincidiendo con la realidad. Obviamente eso nos lo da el expertise, nos da el conocimiento y el involucramiento que tienen las partes que registran las operaciones con el día a día, ¿ok? Se hacen los asientos de ajuste necesarios para que el saldo de cada una de las cuentas coincida con la realidad, o por lo menos sea lo más exacto posible, que ya lo mencionamos: libro mayor, libro de diario, balanza de comprobación, asientos de ajuste y balanza de saldos ajustados. Se formula una nueva balanza en la que figuren las cuentas, los saldos de las cuentas de ajustados, que es lo que estamos mencionando ahorita. Se hacen los asientos de pérdidas y ganancias para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Ahorita vamos a ver cómo se hacen esos asientos. Y se hace un asiento de cierre para cerrar, ahora sí que las cuentas. Se elabora el estado de resultados o pérdidas y ganancias, se formula el estado de situación financiera o balance general para ya presentarlo a la junta directiva. Aquí también es importante comentar algo. Cuando nosotros cerramos un ejercicio anual, un cierre de operaciones, yo siempre les menciono mucho que el balance general y el estado de resultados están muy relacionados. Acuérdense que el balance general, la fórmula es bien sencillo. Si lo vemos en forma de cuenta, es activo es igual a pasivo más capital contable. Y obviamente el capital contable no es otra cosa más que la diferencia aritmética de restar el total de nuestros pasivos, de nuestros activos, el total de nuestros pasivos. Y eso nos va a dar un capital contable, pero hay que recordar que el capital contable se compone de varios rubros. No me quisiera ir a mucho tecnicismo, pero sí a dos rubros principales: al capital social, que es el que aportaron los socios, o el capital propio que aportó la persona física con actividad empresarial, y a la utilidad o la pérdida que se gestó en el estado de resultados, que son esto que se está mencionando aquí. Se elabora el estado, se hacen los traspasos para determinar si hubo una utilidad o una pérdida. Eso lo vimos en el curso de contabilidad 1, donde en el estado de resultados iniciábamos con ingresos, y a los ingresos le quitábamos los descuentos, devoluciones y rebajas sobre venta, pero vámonos de manera muy global: ingresos menos costo de ventas, hablando de una empresa comercial, y una empresa comercial que no sea productiva, para no meternos en costos de producción, ingresos
menos costo de ventas igual a utilidad utilidad en ventas, menos mis gastos de operación, que son los gastos de venta, los gastos administrativos, los gastos financieros, me da mi utilidad en operación, menos mis otros gastos, más mis otros productos, y me da mi utilidad antes de impuestos, que se refiere al ICR y a la PTU. Y al final, después, en dado caso de que se tenga que hacer una provisión de impuestos, tanto de ICR por el pago que se tiene que hacer en el siguiente ejercicio, en dado caso que nos salga un impuesto a pagar, como de la PTU, que es el derecho que tenemos todos los trabajadores a percibir parte de esas utilidades, y al final tenemos nuestra utilidad neta. De esa utilidad neta contable partimos para hacer una serie de ajustes fiscales, los contadores, para determinar nuestra utilidad fiscal, que es con la que pagamos los impuestos. La utilidad fiscal, no, más bien dicho, la compañía no paga impuestos en base a una utilidad contable, pero sí en base a una utilidad fiscal, que ese lo vamos a ver a lo mejor para ya el siguiente tetra cuando entre la licenciatura en Contaduría Pública, pero ya es un tema, reitero, un poquito más fiscal. Entonces, ya después de hacer esto, de formular los estados financieros, vamos a proceder a lo siguiente, que ya lo mencionamos ahorita. ¿Qué es la balanza de comprobación? Es el documento por medio del cual se puede verificar si todos los cargos y abonos de los asientos de diario han sido trasladados a las cuentas correspondientes de mayor, respetando el principio de la partida doble. Eso ya lo mencionamos ahorita. Aquí, por ejemplo, si se fijan, vamos a suponer que esta sea una balanza de comprobación de determinado, aquí también debe decir Compañía La Mexicana SADCV, balanza de comprobación el 31 de enero del 2018, 31 de diciembre del 2023. Aquí no lo puse, pero también debe de haber un saldo inicial. En el caso de las cuentas deudoras, más mis cargos, menos mis créditos, y me debe dar mi saldo deudor. En el caso de las cuentas acreedoras, como en el caso de los proveedores, es mi saldo inicial más mis créditos menos mis cargos para que mi saldo sea acreedor. Esto es lo que yo les mencionaba a los alumnos que me tocó ver en el curso de contabilidad 1, que es muy importante que conozcamos la naturaleza de las cuentas contables. Ahorita mencionábamos que al revisar la balanza de comprobación tenemos que ver la razonabilidad de las cuentas. Si aquí, por ejemplo, en la cuenta de almacén, este saldo lo traigo negativo, significa que algo está mal registrado o hay que revisar esa cuenta, ¿va? Que eso ya les mencionaba que se los da el expertise y el involucramiento operativo que tengan con las operaciones de la empresa. ¿Qué es la balanza de comprobación? Es el documento en el que se puede verificar los cargos y abonos de los asientos y que han sido trasladados a las cuentas de mayor a través de los asientos de diario, de las pólizas y esta zona, a final de cuentas, valga la redundancia, cuentas colectivas. Acuérdense que vimos que hay cuentas colectivas de banco, de almacén, de cajas, etcétera, que son cuentas por cobrar, y también de proveedores, que son cuentas por pagar o cuentas de deudas, por así decirlo. ¿Okay? Los asientos de ajuste, ya lo mencionando, que tomando en cuenta esto, pues vamos a verificar qué tanto razonabilidad son. Si yo aquí, por ejemplo, no tengo, vamos a suponer que aquí tuviera cuentas de activo, verificar que las depreciaciones estén correctamente registradas, que aquí, por ejemplo, los ajustes de almacén, dado caso que hay un faltante, un sobrante, lo que ya mencionamos en la clase pasada. Teniendo en cuenta la explicación anterior, es preciso que antes de proceder a la formulación o elaboración de los estados financieros, es preciso hacer los asientos de ajuste necesarios para que el saldo de cada una de las cuentas al terminar el ejercicio coincida con la realidad, o por lo menos sea lo más exacto posible. ¿Cuál es la función principal de estos asientos de ajuste, y que es parte del foro que les estoy proponiendo para esta semana? Aquí está la respuesta: verificar la cifra, de hacer los ajustes necesarios para que las cifras coincidan con la realidad o se apeguen lo más posible a la realidad de la empresa, a la realidad operativa. Balanza de saldos ajustados, ya que determinamos nuestra balanza de comprobación, revisamos que se respete la regla de la partida doble, que aquí viene todo el movimiento, todos los saldos, si se fijan, movimiento deudor y acreedor de los movimientos es el mismo y el saldo también es el mismo. No puede haber aquí una diferencia, porque nos diría que hay que hacer un ajuste, que es lo que les decía que el sistema lo menciona como cuenta de cuadro. Una vez efectuados los ajustes necesarios, así como los pases de los mismos a las cuentas correspondientes del mayor, es necesario obtener de una relación de cuentas con los saldos ya ajustados, ya lo mencionamos, la cual se denomina balanza de saldos ajustados.
De acuerdo con lo anterior, la balanza de saldos ajustados es un documento en que aparecen los saldos de las cuentas de acuerdo después de haber hecho dichos asientos. ¿Ok? Hasta ahorita más o menos sí está quedando claro. Si no, con toda confianza díganmelo para aclarar la duda y ahorita continuamos con la clase. ¿Algún comentario, alguna duda, por favor? Si no, para continuar. No, está todo claro, maestro. Ok, gracias, muy amable. Vamos a continuar. A continuación se indica en forma práctica el proceso que se debe seguir para la formulación de los saldos ajustados o la balanza de los saldos ajustados, partiendo de la siguiente balanza de comprobación y tomando como base los datos que aparecen después de ella para hacer los asientos de ajuste correspondientes. Aquí tenemos esta balanza de comprobación, que es Almacenes El Triunfo, balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2022. Vamos a ponerle un ejemplo así muy sencillo. Y vamos a hacer estos asientos de ajuste. Aquí vamos a suponer que hubo un faltante en caja a cargo de la cajera, que lo vimos en la clase pasada, que inclusive comentaba yo que generalmente cuando alguien tiene un resguardo, una custodia de algún tipo de bien financiero, pues obviamente se le carga a ella hasta que no, de alguna u otra manera, no justifique ese faltante, ¿no? Entonces, ¿qué asiento contable se hace aquí? Tan sencillo, se carga deudores y se abona caja para que no tengo este efectivo, pero alguien me lo debe, ¿va? Por la renta e IVA de una caja de seguridad que el banco descontó de nuestra cuenta de cheques. Este es un asiento de resultados. Y obviamente afecta cuentas de rentas pagadas por anticipado, que aquí, bueno, aquí está afectando la cuenta de bancos y la cuenta de rentas pagadas por anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros es un activo ahora sí que circulante, porque dice rentas pagadas por anticipado. Si se acuerdan, cuando veíamos el activo diferido mencionábamos que son los anticipos que hacemos por un beneficio que vamos a recibir en el futuro. Para determinar las ventas netas, ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando nosotros facturamos o hacemos una factura para nuestros clientes, hay ocasiones en que nos descuentan, hacemos descuentos o rebajas sobre ventas, o inclusive el cliente nos pudo haber devuelto alguna mercancía porque, como lo vimos en el curso de contabilidad 1, no cumplió las características de garantía, técnicas o de apreciación que se le vendieron, y hay que ajustar esas ventas porque al final de cuentas no se vendieron. ¿Qué es lo que se hace en esos casos, en esos asientos de ajuste? Pues obviamente se disminuyen las ventas. ¿Por qué se disminuyen? Acuérdense que las ventas se acreditan, son de naturaleza acreedora y para disminuirlas hay que cargarlas. Y las devoluciones y descuentos y rebajas sobre venta que vienen en el estado de resultados son de naturaleza acreedora, y hay que, de naturaleza deudora, discúlpenme, para poder disminuir el saldo. Si tuviéramos una cuenta T, en la cuenta T diría 100,000 en ventas y obviamente el saldo ya sería el correcto después de esas cuentas, ¿verdad? Después de hacer esas disminuciones. Para determinar las compras totales, pues se carga compras con gastos de compra y se disminuye gastos de compra suponiendo que existieran gastos que no estuvieran registrados dentro de lo que viene siendo el valor de lo que viene siendo el valor unitario de la mercancía. Hay que recordar que cuando compramos mercancía, a excepción del IVA, todos los gastos inherentes desde su transportación hasta su llegada al almacén forman parte del valor de la mercancía. ¿Okay? En este caso estamos utilizando un método contable en el cual registramos a través de compras y no de inventario o mercancías. Ahora sí, ya que tenemos esos asientos de ajuste y que tenemos nuestra balanza de saldos ajustados, tenemos que proceder a hacer nuestros asientos de pérdidas y ganancias. Y se tienen que hacer 2 asientos, ahorita los vamos a mencionar. Los asientos de pérdidas y ganancias, también nombrados traspasos, se hacen al terminar el ejercicio para transferir los saldos de las cuentas de resultados a las de pérdidas y ganancias, con el objeto de conocer la utilidad o la pérdida del ejercicio. Y aquí es bien importante que lo mencionemos. Cuando terminamos un ejercicio y hacemos estos asientos, cuando iniciemos nuestra balanza de comprobación, terminamos el 31 de diciembre, hacemos este cierre anual de operaciones e iniciamos el 1 de enero, los únicos saldos que se van a traspasar a la balanza de comprobación son los saldos de balance que traigan, o las cuentas de balance que traigan saldo, es decir, que estén abiertas, lo que les mencionaba hace un ratito, si tenemos saldo en la cuenta de banco, saldo en las cuentas de clientes, pero las cuentas de resultados como son ingresos, costos, gastos,
ya no van a tener saldo porque ya se determinó una utilidad o una pérdida del ejercicio y forma parte del capital contable, ¿ok? Eso es bien importante conocerlo. Que es lo que les mencionaba, que al cerrar el ejercicio, esa utilidad o pérdida se pasa al capital contable e iniciamos de cero en cuanto a resultados se refiere a partir del 1 de enero del año siguiente. Los saldos de las cuentas de resultados se deben tomar precisamente de la balanza de saldos ajustados. Para traspasar los saldos de las cuentas de resultados a la de pérdidas y ganancias se acostumbra a hacer 2 asientos. En el primero se transfieren los saldos acreedores y en el segundo los deudores, quedando de la siguiente manera. En nuestro caso, el primer asiento que se debe hacer para transferir a la cuenta de pérdidas y ganancias los saldos de las cuentas de resultados, como son ventas, gastos y productos financieros, son los que se hacen con saldo acreedor. Cancelamos ventas, cancelamos gastos y productos financieros y acreditamos a pérdidas y ganancias para resaldar nuestras cuentas de resultados. Si se fijan, no estamos hablando aquí de cuentas de balance. Recuerde que las cuentas de balance, si traen saldo, esas se pasan igual, porque aquí estamos determinando una utilidad, una pérdida, y el balance nos sirve para ver cómo está la situación financiera de la empresa. Y son cosas que tienen saldo, que se tienen que cobrar o que se tienen que pagar. Se lo digo de manera así muy económica, pero para que se entienda, ¿ok? Y el segundo asiento que se debe hacer para transferir a la cuenta de pérdidas y ganancias los saldos de las cuentas de resultados de gastos de venta, gastos de administración, otros gastos y otros productos que son, en nuestro caso, los de naturaleza deudora. Ejemplo, para saldarlos, si se fijan, los gastos de venta, los gastos de administración y otros gastos y otros productos, que en este caso son otros gastos porque es de naturaleza deudora, y acá otros productos son de naturaleza acreedora, ¿verdad? Por eso se cancelan. Son de naturaleza acreedora porque los otros productos deben de ser naturaleza y aquí se cancelan. Con este asiento cancelamos los movimientos deudores y al final vamos a determinar cuál fue mayor. Si el movimiento acreedor es mayor, vamos a tener una utilidad, y si el movimiento deudor es mayor, vamos a tener una pérdida. ¿Por qué? Porque cuando tenemos más gastos que ingresos, así a grosso modo, vamos a tener una pérdida. Cuando tenemos más ingresos que gastos, vamos a tener una utilidad contable. Balanza previa al balance general. La balanza previa se formula con los saldos de las cuentas que quedan abiertas después de haber trasladado el libro al libro mayor los asientos de pérdidas y ganancias. Esto, cada año tenemos que abrir una cuenta dentro del capital contable que nos diga resultado del ejercicio 2020, tuvo utilidad o tuvo pérdida. Resultado del ejercicio 2021, utilidad o pérdida. 2022, utilidad y pérdida. Y al final, si son más pérdidas que utilidades, en el balance general se va a mostrar el saldo lineal de todas. Por ejemplo, si en el 20 tuve una pérdida de 100,000 y luego en el 21 tuve una utilidad de 200 y en el 21 tuve saldo cero, por poner un ejemplo, mi utilidad acumulada va a ser de 100,000. Si obviamente mis pérdidas son mayores, pues obviamente voy a tener una pérdida acumulada, porque aunque se tienen que seccionar por periodo, en el balance general se muestra como una cuenta colectivo de control del total de resultados que ha tenido la empresa desde que inició operaciones hasta la fecha en la que se está cerrando dicho ejercicio. ¿Ok? Asiento de cierre. El asiento de cierre, como su nombre lo indica, se hace para saldar o cerrar las cuentas que quedan abiertas después de haber trasladado los asientos de pérdidas y ganancias al libro mayor. El asiento de cierre se hace con los saldos de las cuentas que aparecen en la balanza previa, que es la que estamos mencionando ahorita. Y el asiento de cierre es el último asiento que registramos para cerrar el ejercicio. Obviamente, si nosotros hacemos todo en tiempo y forma durante el periodo o durante el ejercicio fiscal, pues técnicamente ya no tendríamos por qué reaperturar ejercicios pasados. Sin embargo, tenemos autoridades que nos regulan, que nos pueden detectar que no pagamos los impuestos o que la información financiera esté incorrecta, sobre todo si vamos a solicitar créditos, nos revisan más, ¿va? Pero obviamente esto tiene que ver mucho con el tema de las políticas contables, el control interno que se tenga para registrar de manera correcta y oportuna cada una de las operaciones contables, y que obviamente eso nos sirva para no tener que retrabajar, como comúnmente se dice, que el pasado no se nos haga presente, ¿verdad? O sea, si nosotros hacemos las cosas en tiempo y forma, no vamos a tener ningún problema. Por eso dicen que los contadores los fines de mes siempre nos quedamos un poquito más tarde. Eso ha cambiado un poquito, sobre todo si tenemos RPs o herramientas un poquito más en forma que nos ayudan a
a procesar la información contable y reitero las políticas y control interno que se tenga sobre el registro y el seguimiento a las operaciones financieras de una empresa. El asiento de cierre, si se fijan, con las cuentas que haya quedado con la balanza previa al balance, si se fijan, cancelamos todas las cuentas acreedoras, ahora sí de balance, que esto nada más se hace para efectos prácticos, porque ahorita le tenemos que dar reversa. Se cierran, se cancelan todas las cuentas acreedoras, el proveedor, los documentos, porque se cierran los resultados, pero también se tienen que cancelar de alguna otra manera las cuentas de balance, pero ahorita vamos a ver que se le da reversa al inicio del periodo. Por ejemplo, esta cuenta de proveedores que debe de ser acreedora, pues la estamos cargando para disminuirla. De aquí para abajo todas son deudoras, las estamos abonando para disminuirlas o dejarlas en cero. Este es el asiento de cierre que se hace. Y el asiento de reapertura es el mismo. Al empezar el nuevo ejercicio se debe hacer en el libro de diario el asiento de reapertura, precisamente con las mismas cuentas y saldos que contiene el asiento de cierre, pero invirtiendo su orden, o sea que las cuentas que aparecen cargadas, que son estas, ahora van a aparecer de este lado y las que están abonadas van a aparecer cargadas. ¿Por qué? Porque no puede haber, si esto lo dejamos así o si no hacemos el traspaso correcto de este asiento de cierre, pues todas las cuentas van a estar contrarias a su naturaleza. Estos son los saldos dándole inverso a este movimiento con los que iniciamos nuestra balanza de comprobación con saldos con cuentas abiertas que les mencionaba ahorita, a excepción de las pérdidas y ganancias que van dentro del capital contable, ¿ok? Acuérdense que esas, aquí por ejemplo, si se fijan, es una utilidad. ¿Se acuerdan que les decía que la utilidad es de naturaleza acreedora? Si fuera pérdida, estuviera de este lado. Entonces, esta va dentro del capital contable, pero ya al inicio del periodo siguiente, ¿ok? Y ese es el asiento de reapertura que se hace. Aquí lo estoy mencionando, se fijan, este es un asiento de reapertura, suponiendo que fueron unos casos, por ejemplo, aquí la caja la estoy disminuyendo, en el reapertura la estoy cargando. Estos que los proveedores que estaba abonando, pues ahora los estoy, que los estaba cargando, ahora los estoy abonando de acuerdo a su naturaleza. Con estos 320 significa que el 1 de enero yo le sigo debiendo al proveedor que me dio mercancía 320,000 pesos, que sigo teniendo en caja, porque ¿cuánto puede variar el 31 de diciembre, el 1 de enero las cuentas? Prácticamente no varían, ¿no? Obviamente si practicamos un balance al 15 de enero, pues ya va a ser diferente por la misma naturaleza que tienen las operaciones contables, ¿ok? Y pues obviamente tenemos que formular nuestro estado de resultados al cierre del ejercicio, como en este caso que les mencionaba, ingresos menos costos igual a utilidad bruta, menos gastos de operación, utilidad de operación más menos gastos financieros y otros productos o impuestos, y tenemos nuestra utilidad o pérdida contable, que es la que les menciono que va aquí. En este caso es una utilidad, si se fijan, por poner el ejemplo, pues se tiene que cancelar, pero forma parte del balance. Si aquí fuera así, forma parte del capital, pero si aquí fuera una pérdida, es decir, que fuera negativo, pues eso se tendría que cancelar acá de este lado, ¿ok? Por la naturaleza de las cuentas, ¿sale? Y pues obviamente tenemos que presentar nuestro balance general. Como cultura general, cuando nosotros hacemos una declaración anual del ejercicio, del régimen general de ley, que es lo que estamos hablando, caso personas morales, porque si fuera persona física, recuerden que es el 30 de abril, tenemos que presentar varios anexos. Dentro de los anexos está cómo determinamos el impuesto, pero ya ese es un tema muy fiscal, pero contablemente tenemos que presentar nuestro balance general y nuestro estado de resultados. Y últimamente, a partir de este año, ya nos piden el estado de flujo de efectivo, así como la integración del capital de los últimos 3 años. Ese, ya reitero, es otro tema, pero es importante que también lo conozcan. Presentamos nuestro balance general, donde viene aquí la utilidad del ejercicio, que si se fijan es esta, 526,770, suponiendo que esa sea la única utilidad. Si ya traemos ejercicios pasados, pues aquí vamos a tener utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas, pero esta es una cuenta colectiva de todos los saldos de los ejercicios, ¿ok? Y se fijan, obviamente, tenemos nuestro activo, es igual a pasivo más capitales. Este está presentado en forma de cuenta, pero si lo queremos ver muy sencillo, esto es para efectos de presentación. Linealmente, si al activo le quito el pasivo, me da mi capital contable, ¿ok? Y ese sería nuestro balance general. También ahorita se me pasó a comentarles algo que es también fiscal, pero que es importante que creo que lo conozcan. Acuérdense que cuando las empresas tienen utilidades de acuerdo a esta
utilidad contable, pero las utilidades no se pagan en base a esta utilidad, se pagan en base a la utilidad fiscal, que de aquí hacia abajo se tiene que hacer una conciliación, reitero, es un tema más fiscal, y si tenemos una utilidad, la empresa está obligada a pagarnos un 10% de esa utilidad fiscal y que tiene que repartir a nuestros empleados o a sus empleados. En el caso de las personas morales, 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual, como a la fecha límite de la presentación de la declaración anual, a más tardar 60 días. Por eso, cuando las personas morales presentan a más tardar, de acuerdo a esto, el 31 de marzo su declaración, tienen 60 días para pagarnos. Por eso las utilidades siempre las pagan a más tardar el 31 de mayo o en mayo. Y en el caso si es una persona física con actividad empresarial que tiene empleados o un arrendamiento que tiene empleados y va a repartir un PTU, como su declaración anual se presenta el 30 de abril, pues obviamente tiene no hasta el 31 de mayo, tiene hasta el 30 de junio. ¿Ok? También nada más es como cultura general. Y con esto daríamos por terminada la clase del día de hoy. Es un tema relativamente complejo, pero sí es importante explicarlo de manera muy global para que ustedes sepan cuál es el proceso de cierres contables y qué actividades tienen que hacer los contadores e inclusive ustedes como administradores en el apoyo de los software que tengan los contadores o los administradores para los cierres contables. ¿Ok? Ahora sí, no sé si tengan alguna duda o algún comentario, por favor, con toda confianza, háganmelo saber. Sí, Gabriela. Disculpe que le interrumpa, maestro. Yo, Gabriel de la Rosa. Sí. Disculpe, maestro. Los trabajos que vamos a mandar ahí al correo, ¿son todos los que nos ha pedido? No, yo te mencioné al principio de la clase, sí me mandaste tanto el de libros de contabilidad como el de asientos de ajuste, que son archivos. De hecho, están como borrador. De hecho, aprovecho nuevamente el foro. Cuando ustedes manden un archivo, denle guardar y luego denle enviar, porque si no se queda como borrador. Que igual te lo pude haber evaluado, no hay problema, yo tengo que hacer otro proceso. El problema es que no me permite abrir el archivo, porque trae algún carácter especial. Entonces, mándamelo a mi correo, tanto el de libros de contabilidad como el de asientos de ajuste, para yo evaluártelo. Pero para la próxima semana que les voy a encargar un cuestionario y una actividad del capítulo número 22, sí ten mucho cuidado cuando lo incorporas, para que no traiga ningún carácter especial y la letra ñ, ¿ok? Ok, libro de contabilidad y ajustes. Es correcto, porque los otros son en formato SCORM, que tú tienes que hacer el cuestionario autoevaluable. Ok, sí. ¿Sale? Profesor. ¿Sale? Sí, adelante. Con lo que acaba de mencionar, solamente a la nota que usted le comentó del trabajo, que está como borrador, o los dos trabajos. No, los dos, es que los dos están como borrador en el caso de Gabriel, pero mándenmelo los dos porque no se los he evaluado. De hecho, los voy a repetir así muy rapidito. Para el caso de libros de contabilidad me falta María Teresa Rodríguez Delgado, Liliana del Carmen Pérez Córdoba, Ariel Alberto Cedillo, que él lo tiene como borrador, pero como quiera se puede evaluar, pero no lo puedo abrir. Y también está María del Carmen Mendoza Guzmán, que ella sí lo mandó bien, pero no puedo abrir el archivo. Y está Gabriel de la Rosa Contreras, que lo tiene como borrador. O sea, no importa el estatus, pero sí traten de enviarlo de manera correcta. Y para el caso de asientos de ajuste está Elsa Joana Carrizales Maldonado, que lo mandó bien, pero no puedo abrir el archivo. Y está Gabriel de la Rosa Contreras, que lo mandó como borrador. Todos los demás que los mandaron ya deben de estar evaluados. ¿Okay? El foro de esta semana... Mande, perdón. Perdón, es que a mí también me aparece que una nota que me puso que también está como borrador el sí, de asientos. Pero sí se te evaluó. Ah, ok, porque entonces ¿se lo mando? Sí, si tú te fijas, tú ya tienes calificación. Lo único que te puse, se le puse buen trabajo, pero te encargo que para la próxima le des guardar y luego enviar para que no se quede como borrador. En el caso de las personas que estoy mencionando ahorita, es porque aunque esté como borrador, en algunos casos sí y en algunos otros no puedo abrir el archivo para evaluarlo. ¿Ok? Sí está claro, ¿va? Ok, gracias. Ok. Por ahí una alumna mencionaba, pueden hacerlo de internet, el tema de los asientos de ajuste, y también lo pueden hacer de lo que estamos viendo ahorita. Digo, a final de cuentas es de la misma bibliografía, pero pueden consultar
referencia, no hay ningún problema, ¿sale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Por favor, con toda confianza antes de cerrar la clase del día de hoy. Sí, se revisa. En dado caso de que sea 5, a lo mejor está mal la redacción, lo voy a revisar y si no, yo como quiera les mando un mensaje. ¿Alguien más, por favor, del tema visto el día de hoy? Bueno, siempre les digo en tono de broma, o me entendieron muy bien o no me entendieron nada, pero traten de no quedarse con alguna duda. Estamos nosotros para aclararlas, para entenderlos y en dado caso de que existan, tratar de resolver la inquietud, ¿ok? Les agradezco mucho a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Nos veríamos yo creo que ya la próxima semana, el día 3 de julio. El día 3 de julio, perdónenme, el 4 de julio, que es el martes a las 21 horas para continuar con el programa donde vamos a ver el curso, el capítulo número 22 que habla de sueldos y salarios. Ahí vamos a ver cómo se compone, cuáles son los impuestos que son a cargo de un patrón, cuáles son los impuestos que son a cargo de nosotros como trabajadores, cómo se registran contablemente y vamos a ver un ejemplo del cálculo de un recibo de nómina, ¿ok? Para que también, por favor, si se puede conectar, se los agradecería. Y reitero lo que los alumnos que ya presentaron su examen parcial, ya son 2 intentos. Si en dado caso hay algunos alumnos que no lo pudieron presentar, se va a aperturar hasta el próximo lunes 3 de julio. ¿Ok? Si ya no hay ninguna duda al respecto, les agradezco mucho nuevamente su participación y nos veríamos el próximo martes a las 9 de la noche. Buenas noches y cualquier duda estoy a través ahí del botón Contacta a tu tutor. Hasta la próxima semana. Maestro, gracias. Maestro. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches.